primera impresión son solo dos jóvenes. Bueno, ya dos muchachos entrados en años, parte de una generación frustrada, en un rincón periférico del globo, tirando lo que tal vez sean sus últimas balas en un acto desesperado, confundiendo al enemigo con cualquier cosa que los rodea. Oh, sí, viejos lobos de mar. Extrañaba esa terquedad. Pero ¿quién de todos los presentes se animaría a afirmar que entre aquellas balas no esté la plateada? El hecho no son los muchachos, sino lo siguiente. A simple vista, no se ve lo que es. Sépase que en cada instante operan y se condensan mareas de relaciones sociales de antaño, y que no se ha perdido ni un átomo de lo pasado. Ni un átomo. Que lo evidente y lo oculto lo son por el estado presente de los conflictos. Que aquel oleaje incoherente, ese torrente contradictorio, carente de centro o equilibrio, es la condición para que todo esto sea y para que cualquier otra cosa parezca imposible. ¿Cuántas veces, a la luz de un hecho, reaparece fantasmático lo que creíamos olvidado? ¿Qué es la identidad sino lo que uno decide exaltar? Y más aún, lo que uno quisiera negar con todas sus fuerzas. A los perseguidores de cualquier nacimiento que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 7, Gildo Infran, el hecho maldito del peronismo progre. Se nos hacía necesario contar esta historia. En este momento estamos viviendo de internas, de búsqueda de horizontes, nuevos proyectos o cómo recuperar nuestra historia en un sentido de futuro. Una figura controversial, Gildo Infran, para nosotros no tiene ninguna controversia, es un fenómeno. Y a continuación vamos a fundamentar por qué es un fenómeno. Así que los que querían escuchar el video para criticar a Gildo ya pueden ir yendo nomás. Es la historia de Gildo, pero también es la historia de, como la de todos los grandes hombres, la historia de un proceso social, de un lugar, de un punto de la historia, ¿no? Formosa es una provincia relativamente nueva. Anteriormente era la zona del Gran Chaco, ¿no? La región chaqueña, es ese pueblo guaraní de las guerras del Paraguay, de la guerra de la triple infamia, como le decimos nosotros. De ahí se desprenden territorios, se parten pedacitos, Paraguay pierde, América Latina pierde la posibilidad de ser autocentrada económicamente, en mi perspectiva, y queda un territorio que recién obtiene la entidad de provincia gracias a Perón, una más. Anda anotando los porotos del general, se nos van a acabar los frascos, me parece. Obtiene la entidad de provincia en 1955, lo firma Perón, era un reclamo histórico del pueblo formoseño. En el 55 se hace una provincia que tiene 70 años, es bastante joven, la más joven de todas. Desde ahí para acá el peronismo no perdió nunca una elección en Formosa, nunca. Gildo nace en el 51, antes de que Formosa sea una provincia, nace en el pueblo de Laguna Blanca, es hijo de una familia de inmigrantes paraguayos. Su papá había sido un combatiente en la guerra del Chaco y murió cuando él era chiquito. Entonces su hermano mayor, Miguel, fue el que se encargó de la crianza y se hizo cargo de la economía familiar. Fue el que solventó también sus estudios universitarios,
que los hizo en la provincia de Corrientes. Ahí se graduó de veterinario y empezó a militar. Eran los 70, inicios de los 80. Inició su militancia en el Partido Comunista Revolucionario, en una organización de la facultad maoísta. Imagínense, ¿no? El maoísmo, finales de los 70. Una línea que a mi entender siempre fue muy acertada, porque es una línea muy antiimperialista, tenía diferencias con el PC tradicional, tuvo más fácil vinculación con el peronismo, ese maoísmo original, y para mí es una huella de su militancia que a veces la usan para criticarlo, pero en nuestro caso es un elogio. Tiene que ver con su gestión, con su forma de hacer política, y lo vamos a ver, se va a notar. Rápidamente se sumó al PJ, cuando el maoísmo también un poco se desarmó, fue desapareciendo. Llegó a ser vicegobernador en 6 años de militancia dentro del PJ, y en el 95 se hizo gobernador, ¿no? Ganó 8 elecciones consecutivas, siempre en primera vuelta, cada vez saca más votos, y todo el mundo se pregunta por qué, cómo. La derecha dice lo que dice siempre, ¿no? La oligarquía dice lo que dice siempre. Dictador, caudillo, fraude, ¿no? A nosotros no nos importa, no vamos a discutir mucho con esa línea, porque este es un programa que está hecho para reflexión interna, para reflexión de los compañeros, para obtener herramientas para la construcción territorial en donde estemos. Me parece que el modelo formoseño vale la pena revisarlo. Así que vamos a arrancar haciendo un desglose de la historia de su gestión. Lo primero que hace el gran Gildo, al llegar a la gobernación, es una reforma agraria. Tranqui. Ese maoísmo me parece que empieza a aparecer, ¿no? Que esa huella, reforma agraria, por ahí es un nombre muy grande, pero efectivamente lo que sucede es que el tipo hace una especie de IAPI formoseño. En el año 96 le da las tierras a los campesinos, hectáreas pequeñas, 1 hectárea, 15 hectáreas como mucho. Formosa tiene cultivos pequeños, no tiene grandes terratenientes. No es la pampa húmeda, ¿no? Era un momento donde avanzaba la soja. Por todos lados, los 90, ¿no? Miren, la soja, una commodity con apoyo internacional, con lobby por todos lados. Muchísimo más conveniente económicamente, pero inconveniente socialmente por los agrotóxicos, porque arruina la tierra para otros cultivos, porque va en contra de la cultura y la tradición. La agricultura no es solo... tiene todo un trasfondo cultural, social, de lo que sabés hacer, ¿no? Todas relaciones sociales sostenidas sobre esa forma de producción y de comercio. Bueno, Gildo le reparte las tierras, comunidades indígenas, campesinos, y además construye un organismo del Estado que le compra la producción a todos esos productores y la vende dentro de Formosa. Es lo del IAPI, o sea, muy similar, solo que para un comercio interno y no para un comercio externo. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy en Formosa, ¿no? Para mí el primer gran enfrentamiento al poder, al lobby de la soja. Ahí ya se enfrenta estructuralmente y es una de las razones por las cuales es demonizado. Pero además, en otro elemento estructural muy importante, que ahora también está súper en boga o súper en tensión, es lo de la hidrovía. Formosa es la única provincia de toda la hidrovía, de todas las provincias que participan de la hidrovía, que tiene los puertos estatales. No hay puertos privados, no hay ninguna. Es una jurisdicción de orden nacional, pero las provincias que son parte de la hidrovía participan de las decisiones de lo que se hace. Él viene hace tiempo reclamando que la hidrovía en realidad no es una cuestión federal, se la está tratando como una cuestión porteño-centrista, unitaria, en donde se priorizan las grandes cerealeras del puerto de San Lorenzo, Vicentín, y no se le da bola a los ríos del norte del país. Entonces la coparticipación de la hidrovía, hacen obras tremendas en el puerto de San Lorenzo, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas salen por la hidrovía, ¿no? Gran parte del PBI de Argentina, o sea, es la estructura económica de la Argentina, la hidrovía, ¿no? Y el tipo mantiene los puertos estatales, cosa que no sucede en ninguna otra provincia. Ustedes saben, en los lugares donde los puertos son privados, en San Lorenzo, bueno, Rosario es la provincia con el narcotráfico más instalado. Se han encontrado barcos de exportaciones de girasol de trigo con cocaína. También, a la vez de una fuente por donde te saquean los recursos, en donde Rosario no se enriquece, se enriquecen unos pocos. Además es una puerta de entrada y de salida del narcotráfico cuando lo dominan sectores privados. Acá y en todo el mundo, en todos los puertos
de estas mercancías, de estas commodities, sucede que el narco se entromete y funciona cooperando con estos grandes empresarios o conglomerados exportadores. Bueno, en Formosa no pasa, ¿no? Porque está todo controlado por el Estado. Ahora Milei le dio el permiso a soldados estadounidenses, ingenieros estadounidenses de las Fuerzas Armadas de allá, para controlar la hidrovía, ¿no? Obviamente Formosa se opuso. No tiene ningún sentido que Estados Unidos, que es el principal generador de narcotráfico, venga a vigilar y venga a controlar y a tener presencia en la hidrovía. Todo el dragado y el balsamiento está armado para llevar cargas de exportación. Entonces todo lo que es comercio interno de esas rutas marítimas no está alentado, no hay inversiones, no hay coparticipación para eso. Por lo tanto, la hidrovía en realidad solo es una vía de salida y de exportación que no tiene una función social hacia la construcción de una economía nacional o federal o en beneficio de los trabajadores de Formosa o de Rosario o de donde sea. La historia le ha dado la razón y piensen que además, a mí esto me flashó, son los mismos ríos que dan origen a la guerra del Paraguay. Son esos ríos que los franceses y los ingleses querían abrir y que Solano López y los caudillos de Paraguay de aquellos tiempos y el pueblo paraguayo, el pueblo guaraní, usaban para su comercio interno, para su desarrollo industrial. Es loco que un hijo de inmigrantes paraguayos en Formosa siga manteniendo la protección de esos ríos, ¿no? Se enfrente hoy contra Estados Unidos por la protección de esas mismas aguas. Y él siempre que declara no tiene esta cosa chauvinista, patriotera. Él cuando habla siempre de la guerra del Paraguay lo menciona como una deshonra al pueblo guaraní, al pueblo formoseño que viene de esa historia. Él dice, nosotros con los hermanos paraguayos compartimos la misma sangre y el mismo dolor de la guerra. La verdadera frontera no está en el río, sino entre los que defienden a su pueblo y los que se arrodillan ante los imperios. Este tipo de declaraciones tiene Gildo Infram, seguramente nadie las conozca, no se saben, porque además el tipo no dio una nota en su vida. No hay ninguna nota a Gildo Infram, pero porque él no quiere salir en la tele, Canal 13 o en la tele formoseña aparece y los discursos que uno encuentra por internet son siempre discursos en donde él está hablando frente a la comunidad, en algún barrio. Además tenemos que con Kirchner se armó todo el tendido eléctrico, ¿no? Formosa no tuvo el tendido eléctrico en toda la provincia hasta el gobierno de Néstor y de Cristina. Y estaban gestionando, en el último gobierno de Cristina, todo el tendido de gas. En eso ganó Macri y se frenaron todas las obras. Están armados todos los gasoductos y el gas no llegó porque se frenaron las obras. Dice Macri que priorizaron otras cosas, la bicicleta financiera, ¿no? Se frenaron todas las obras que tenían que ver con la soberanía nacional en el macrismo y en este gobierno actual. Mostrando claramente a lo que ya sabemos todo, ¿no? Que es la mano de las fuerzas extranjeras en estos gobiernos, la dependencia, la subordinación a la economía de afuera. Yo creo que cuando uno ve estos actos de soberanía de Formosa, es difícil encontrarlo en otras provincias. Me parece que es el punto más alto de soberanía nacional. El enfrentamiento a Estados Unidos en la hidrovía, el enfrentamiento a la soja en los 90, torcerle el brazo a órdenes de la Corte para frenar el proceso, a miles de operaciones, ¿no? Y vamos a hacer ahora el punto de la cantidad de operaciones que le hicieron al proceso formoseño centrado en la figura de Gildo. Una famosa que seguro se acuerdan es la de Félix Díaz. ¿Se acuerdan el líder QOM? Me puse a investigar un poco, ¿no? Todo el conflicto surge porque hay una represión al pueblo QOM que no vamos a justificar, pero vamos a contextualizar. Además de que se le habían dado las tierras, se armó este IAPI que sostiene a los productores locales pequeños, como en ninguna provincia se da. En la demás provincia pasó la soja y te fumigó los QOM, los comechingones, todo. Hubo una movilización de este líder QOM y de un grupo para evitar la construcción de una universidad nacional formoseña, que se estaba haciendo en territorios que ellos decían que les pertenecían. En esa represión hubo heridos, detenidos, y de ahí surge toda la lucha de este Félix Díaz. Félix Díaz, que fue pastor mormón en una iglesia local, raro, ¿no? Que en un QOM mormón. Además fue soldado en la guerra del Canal de Beagle, estuvo en las fuerzas, y que después se dedicó a hacer giras que vos decís, che, ¿cómo llega un líder QOM
a, por ejemplo, ser distinguido por el diario español El País entre los 100 iberoamericanos más destacados del año 2011. Es rarísimo. Después lo recibió Randazzo, que le pegamos ya bien pegado el programa pasado junto con Pablo Ayala. Bueno, en 2014 elevó su reclamo a la Organización de las Naciones Unidas y viajó a Nueva York, a Estados Unidos, lo recibió y le dieron el premio Conciencia. Estos premios, falopa, pero digo que la ONU te reciba en Estados Unidos un líder QOM. Es raro, ¿no? Bueno, después Cordera visitó el acampe de los QOM. Yo ahí lo cancelé, esa es la verdad. Y después lo cancelamos todo, está bien, por todo lo que hizo, pero bueno, ahí ya empezó el derrape de Cordera. Y obviamente después fue recibido por Macri, que lo usó. Y apenas ganó Macri, desapareció Félix Díaz de los medios, se acabó el problema de los QOM. Pero además, investigando más todavía, resulta que Catalino Sosa, que es como un líder de organizaciones de pueblos originarios que hay en Formosa, que es de la etnia Toba, cuenta que la forma en la que Félix Díaz fue elegido no es la forma en la que se eligen los caciques, que de hecho su colectividad o su pertenencia ya tenía un cacique elegido con los métodos tradicionales y que él se autoerigió, ¿no? Como un Juan Guaidó de los QOM. Estuvo por la tele, aparte no salía por la tele, vivía en... Me acuerdo mucho, eso fue antes de 2015, creo que fue 2011, 12, 13, no recuerdo bien. Fue un personaje muy, muy levantado por los medios y con una semblanza muy, muy originaria. O sea, era muy atractivo en ese sentido. Era como a un sujeto a quien realmente seguí. Yo me acuerdo que me había impactado mucho Félix Díaz, pero desconocía por completo todo este recorrido. Eso de pastor mormón es muy fuerte, que participó, que fue soldado argentino, Sí. También es muy fuerte. Y sí, es verdad que después cuando gana Macri, desaparece. No, que debe haber contradicciones, pero cuando uno se pone a ver cómo en Formosa se trató el tema de los pueblos originarios, hasta dicen que es la provincia que mejor abordó esa problemática, ¿no? Infran en la primera constitución 2003 o incluso un poco antes declara como provincia multicultural. Las escuelas son bilingües. Hay profesores QOM, primaria, secundaria, terciario, todo bilingüe. Las tierras a los pueblos originarios, digo, hay un montón de medidas antes de Evo Morales, Claro. ¿no? Esto no Claro. sabe nadie. Otro elemento por el que le pegan es lo de la reelección indefinida. Y esta Balubi, como dicen ahora los chicos, entró también en nuestra fuerza, ¿no? Lo de la alternancia como algo democrático. Él siempre dice, en un discurso dice algo que está muy bueno. Ellos nombran reelección indefinida. Y está mal dicho, porque una reelección indefinida es, por ejemplo, la de los jueces de la Corte Suprema, que no tiene cese, que nadie la eligió. Pero él dice, mi elección no es indefinida, es definida. Cada 4 años se define, el pueblo define. Y si define que sí, es sí, y si define que no, es no. Esta idea de la alternancia siempre la usó la derecha y hacen la vista gorda con Angela Merkel, pero te van a criticar a Gildo, a Maduro, a Putin. Siempre cuando es uno nuestro te dicen que tiene que haber alternancia, cuando es uno de ellos te dicen que es un gran líder y qué sé yo. A mí me parece que el debate está saldado en nuestra fuerza, más allá de Gildo o Angela Merkel. Si la gente vota 100 años al mismo tipo, es porque es 100 años al mismo tipo. Esa me parece el parámetro. Pensar que tiene que haber alternancia porque eso mejora la democracia, qué sé yo. No sé, si la gente lo votó, yo creo que no hay más discusión. Es una argumentación bastante sencilla. Y en eso a Gildo, igual que a Maduro, igual que a un montón, le fueron a revisar muchas veces las elecciones, ¿no? Alegando fraude, mandaban gente a revisar que todos los comicios se den con normalidad y siempre inventaban algo. Y vamos a ver lo que dijo en la última elección que le fueron a revisar, porque Gildo va de frente, ¿eh? Vinieron a buscar pelo al huevo y no encontraron pelo, pero encontraron huevos. Muchas gracias. Es un fenómeno. O sea, no le cabe una. Excelente. Excelente respuesta. Excelente respuesta. En otros ataques también lo implicaron él tuvo un hijo adolescente que se suicidó en el año 2003. Y muchos medios salieron a vincularlo, ¿no? Como que tirar mierda sobre una situación recontra dolorosa.
O sea, los ataques van a fondo, ¿no? Como es la derecha siempre. Otra cosa que le critican mucho es el carácter feudal, ¿no? Utilizan la forma feudal de gobierno. Y escuchen esta respuesta porque es espectacular. Bueno, hace poco vi yo una estadística de todo el país, cuáles eran los lugares en donde las personas eran propietarios de su casa. Y qué casualidad, Formosa está en el 5º o 6º lugar. ¿Sabe cuál es la última? La Capital Federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Capital Federal es un feudo donde el inquilino son los vasallos. Excelente, es que tal cual. Los inquilinos de Capital son esclavos de los dueños de las propiedades, que hacen lo que quieren con los alquileres, ¿no? Bueno, en Formosa resulta que la gran mayoría de los formoseños son dueños de sus tierras y de su casa. Y el acceso a una vivienda no es algo imposible como para nosotros que estamos en el AMBA. Bueno, yo por ejemplo no soy propietario. No, yo tampoco. Y es muy raro encontrar nuestra generación. Se viene una generación de gente que no heredará, porque ya eran nuestros abuelos, la hicieron, nuestros viejos son los tíos que se pelean en Navidad, y nosotros somos, ya está, Sí, sí. como que no nos peleamos porque ya nos peleamos por la deuda que dejan nuestros viejos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Se viene una generación de no propietarios masivos, digamos, ¿no? De no heredados. Ahí va a haber un problema estructural de acá a 20, 30 años que hay que ver cómo va a ser abordado, ¿no? Bueno, en Formosa lo abordaron así, ya lo resolvieron. Otra cosa que le critican, típico, esto es una línea histórica de crítica porteño-céntrica hacia los caudillos, el famoso libro de Sarmiento del Facundo, donde hace toda la descripción del caudillo como un salvaje atrasado que se resiste a las fuerzas progresistas del libre comercio y la iluminación de la ciencia. Bueno, a Gildo también le hacen esa crítica y él responde también con perspectiva histórica sobre esto. Los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ellos lo único que hacen es mirar a Europa, miraron de la historia, eso le van a enseñar en la escuela. Se van a dar cuenta que los porteños nunca les interesó el país. Y esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina. Si Belgrano, si San Martín, si Miguel de Güemes le hubiesen hecho caso a lo que le decían los porteños, todo esto no sería de Argentina. Le importa 3 cominos al interior del país. Hermoso. Un fenómeno, uno así, te pido un par más así y estamos para reconstruir el peronismo. Es tal cual, ¿no? Cuando uno ve la línea histórica argentina, los porteños todo el tiempo acusan a las provincias inviables, como le dicen ellos, del atraso del país. Cuando efectivamente sucede que la capital federal vive del trabajo de... Son parásitos. Somos parásitos, boludo. Somos parásitos nosotros, vos y yo. Vos y yo también. Pará, nosotros somos del Gran Buenos Aires, que sería como el interior somos parásitos igual. Sos un parásito. Hacete cargo, boludo. Hacete cargo de tu parasitismo. No, ¿no? Me parece que esa crítica de las provincias inviables es absolutamente una tergiversación de la historia, y en caso de que tenga elementos reales, tiene elementos de realidad porque ellos la volvieron inviable. Nosotros tuvimos la batalla de Caseros, el derrocamiento de Rosas. Es una herida mortal hacia todo el interior del país y hacia todas las rutas comerciales que tenían un proyecto autocentrado de la Argentina. Ingleses, franceses, contra Rosas, y la introducción de todos los productos manufacturados de ellos y la exportación de lo que a ellos les servía. Y las provincias que se arreglen, ¿no? Quedaron los caudillos y quedó un montón de resistencia a las montoneras, ¿no? Pero esa cuestión deficitaria o inviable tiene que ver con que ganaron ellos y perdimos todo. Eso también lo dice Gildo, ¿no? Cuando ganan ellos, perdemos todos. La historia va demostrando, ni siquiera los porteños tampoco están en el mejor de los mundos posible. Hay unos números que ahora me gustaría destacar. No sé si es una comparación entre Formosa y Cava, pero por lo menos para elogiar otros elementos de la gestión de Formosa, porque esto de inviable, deficitaria, sumida en la pobreza, tiene mucho de construcción.
Formosa es la provincia número 1 en las pruebas Aprender. El año pasado salió primera. Las pruebas Aprender son una evaluación educativa de lectoescritura y de matemática estandarizado, pero no las pruebas PISA, que son un formato externo que El Banco siempre Mundial, son las del PISA o Banco Interamericano, me parece, sí. Claro, y que juzga con ojos foráneos. Nosotros también tenemos esta perspectiva de la educación. Me parece que es muy difícil juzgar con los ojos de Europa la educación de un país latinoamericano. No tiene sentido. Entonces las pruebas Aprender son para nosotros más importantes porque tienen criterios argentinos. Está armada acá, para jugar la educación de acá. Y bueno, resulta que le pasa el trapo a Cava, al AMBA, ¿no? El 99% de la educación es pública en Formosa, casi no hay educación privada. Y bueno, salió primer puesto en las pruebas Aprender 2024. Un 63% de sus alumnos de tercer grado alcanzan los niveles esperados de comprensión lectora, en contraste con el promedio nacional, que es del 45%. O sea, le saca 20% de ventaja al promedio nacional. Impresionante. Impresionante. Obviamente esto tampoco se va a decir en muchos lugares. Además, el índice Gini sí es global, es más económico, no tan cultural, no tan sociocultural. Mide la desigualdad de ingresos. Parece que también Formosa es la provincia con menos desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Además, hay una cosa del peronismo tradicional, doctrinario, permanente. Para estos, viste, que dicen, no, bueno, hay que renovar el discurso, mostrarse como una fuerza más ciudadana. Bueno, mirá, el chabón canta la marcha en todos los actos, habla de oligarquía, habla del peronismo doctrinario de la comunidad organizada y saca cada vez más votos. Y aparte, además de hablar, no es solo un discurso, en los hechos gobierna de forma peronista doctrinaria de ese primer peronismo y le va bien, la gente lo acepta y lo acepta cada vez más. Reformaron la Constitución hace poquito, hubo un gran quilombo porque la Corte lo quiso boicotear, que no se podía, lo terminaron haciendo igual. Y en la reforma de la Constitución hay cosas recontra avanzadas, no es solo una cuestión de un pasado nostálgico, ¿no? Hay algo del modelo formoseño que hay que mirarlo mejor. Obviamente implica buscar, me costó un Perú encontrar información fehaciente. Hay muchos videos muy buenos de un tipo que se llama Kribisky, que es un periodista, el tipo vive en Formosa y cuenta desde la perspectiva de los formoseños. También encontré algunos videos de la responsable del PC en Formosa, que está con Gildo Infran. De hecho, gran parte del PC la critica, del Partido Comunista, la critica por estar con Gildo, y ella hace una defensa muy buena desde los principios del PC o del marxismo-leninismo. De hecho, hay que agradecerlo, el título de esta columna, que es Gildo Infran es el hecho maldito del peronismo progresista, es una frase de ella, que tenía que mencionarlo. En la nueva Constitución figura, bueno, en términos de salud, educación ya mencionamos, en términos de salud, brigadas, casa por casa, la cuestión de la medicina más bien preventiva, no solo este enfoque, la típica discusión del peronismo, ¿no? Ramón Carrillo o este modelo actual, que es dejar que te hagas pelota, que tengas una vida absolutamente insalubre laboralmente, en lo que comes, en el ritmo al que vivís, y después tengamos que gastar una millonada de plata en máquinas y remedios y pastillas, cosas que a veces no se producen acá, para curarte. Ese es el modelo imperante en la salud. Y en el peronismo básico de Ramón Carrillo, y también está en Formosa, prima la medicina preventiva, la medicina de cercanía que garantiza que no llegues a enfermarte, que es también como sucede en Cuba y en otros países donde la salud tiene índices excelentes. Siempre hay un enfoque más bien preventivo y no tanto de curar. Sin embargo, también tienen mucho de lo otro. De hecho, acaban de inaugurar un hospital con medicina nuclear. Ahí nos va a contar mejor Jesús seguramente. Jesús se llama el compañero formoseño que va a hablar en el segundo bloque. En materia de seguridad hay algo que es muy, muy loco. Se entiende la seguridad como una construcción colectiva. La nueva Constitución establece que la seguridad no es solo el resultado del patrullaje,
sino políticas integrales donde hay prevención comunitaria también, y las organizaciones libres del pueblo, vecinos, clubes, asociaciones, están todo el tiempo en el diagnóstico de cuáles son los problemas y de cómo se podrían resolver. Se eleva el concepto de paz social a rango constitucional, y la policía labura en conjunto con las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Esto es un salto para mí. Esta constitución es muy nueva, ¿no? Lo plantea de esta manera, habría que ver, estaría buenísimo preguntarle al compañero que va a venir cómo está en la práctica, pero ya cambia todo el paradigma en donde la policía se encarga de la seguridad y nadie se puede meter, Claro. ¿no? Bueno, en el caso de la seguridad en manos de la comunidad, la policía tiene que rendir cuentas a estas organizaciones libres del pueblo que aparecen en muchas de las políticas de Formosa y de cómo se arma. Además, se establece, en términos de juicios y demás, el juicio por jurado. Yo no sé cuál es el mejor modelo. Seguramente en algún momento se decía, bueno, votar a los jueces, juicios por jurado. Bueno, nada, debates que lamentablemente en nuestra interna están como cada vez más lejos, ¿no? Parece que todo el tiempo tenemos que discutir lo que dijo Mayra, lo que dijo Axel, lo que dijo Cristina, lo que dijo Grabois. ¿Y cómo va a ser la justicia de nuestro nuevo proyecto? ¿Cuál es el programa? No aparece. Bueno, acá en el modelo formoseño el programa está claro y a mí me parece que es un ejemplo a seguir. Lo último con lo que quería cerrar, que para mí es el corazón del modelo formoseño y de la gestión de Gildo, es esto que mencioné antes y que vamos a hacer un poco de hincapié. En los operativos por nuestra gente todo. Se llaman así, me encanta el título, ¿no? Porque todo significa lo que sea necesario. Resulta que todos los sábados, salvo en la pandemia que se cortó porque razones sanitarias, todos los sábados desde el 96 hasta la fecha se realizan operativos en donde se va a los barrios con las cooperativas agrarias, con el sistema de salud, se entregan hasta prótesis dentales a la gente, ¿no? Se arregla las calles, la luminaria, baja todo el aparato estatal con participación de las escuelas, de la comunidad. Hay laburos de embellecimiento de los barrios, ¿no? De la propia comunidad, arreglando la plaza, la escuela, en conjunto con el Estado, todos los sábados del año, ¿no? Sin vacaciones. Y hay un proceso previo donde bajan los del Ministerio de Desarrollo Social en Formosa y hablan con las organizaciones para ver qué se necesita, para dejar todo listo, y además durante la jornada, donde se presenta lo que se hizo, muchas veces hablan referentes de la comunidad, y se hacen compromisos de arreglar tal o cual cosa que no se hizo, y Gildo los compromete adelante de todos, ¿no? Dicen también que cuando no se realiza la obra que se prometió, hay escrache, ¿eh? O sea, Gildo los quema adelante por los medios públicos, ¿no? Me recuerda mucho a Maduro hablando de las comunas. Cagando a pedos, Chávez cagando a pedos a sus funcionarios. Chávez. Bueno, en China, todo de que decíamos de que esa huella maoísta aparece en cosas de la gestión. Esto de ejercer el poder sobre los funcionarios con más severidad que sobre la población es algo que está en el proceso de China. Los funcionarios que se encargan de, por ejemplo, sacar de la pobreza a tal provincia, se tienen que ir a vivir ahí. No pueden estar en Capital Federal mientras gobiernan Clorinda, ¿entendés? Tienen que vivir ahí. Nada, bueno, me parece que, no te digo que es eso, es un proceso muy diferente, vamos a decirlo, pero tiene aspectos que para mí son importantes. Y yo creo que en esas reuniones, en esos operativos de por nuestra gente todo, está ese pueblo formoseño, ¿no? Esa raíz de aquel pueblo guaraní. Y cerramos con esto, que por ahí es un concepto un poquito largo, pero me parece central. Nosotros siempre estamos en contra de los personalismos y de los caudillismos. Siempre vamos con la línea de lo colectivo y de que los líderes o caudillos son en realidad la capacidad de las masas de hacer síntesis en una persona. Son producto del grado de conciencia colectiva. Y se da en todos los casos de las grandes personalidades, siempre. Es el funcionamiento de la sociedad. No es que son 1000 caminitos individuales. Son anchas alamedas con contornos delimitados históricamente por los poderes de turno. Poderes nuestros, del pueblo, y también de la oligarquía, del capital. En ese marco andan los pueblos y las oligarquías. Y entre ese conjunto de oligarcas o de capitalistas y de trabajadores hay individuos
que representan, encarnan, albergan virtudes que son valoradas por el conjunto y además están dispuestos a ponerle cuerpo a esas premisas. Pero hay esa mirada gorila, que es universal, antihistórica, liberal, robinsoniana, creo que decía Marx en algún texto, ¿no?, de Robinson Crusoe. Supone que cada persona es un mundo en sí mismo y que la sociedad es una suma de biografías. Entonces la historia la mueven las grandes personas y las fuerzas sociales son un marco, un coro que aplaude o rechaza. El contexto para nosotros es el texto. No es un aliciente de la personalidad de tal o cual. No, ellos no ven lo intrínseco del proceso en donde se forja un referente. Sale de ahí. No es algo externo a las fuerzas sociales. Y ojo que ellos también es un punto débil, porque conciben así a los propios y a los ajenos. Lamentablemente esta concepción de la historia, además de ser liberal, robinsoniana, antihistórica, es absolutamente dominante y abunda también en nuestras filas. A veces aparece en forma de elogio, tipo, quédate quieto hasta que vuelva Cristina, abrazame hasta que vuelva Cristina, ¿no? Ese tipo de eslogan. O a veces aparece en forma crítica, Cristina nos metió en este quilombo. Y nos cuesta un huevo ver, cuando decimos la autocrítica y demás, cuánto de eso bueno y malo estaba ya en nosotros como fuerza social. Cuánto de lo que pudo el kirchnerismo es gracias a nosotros, y todo lo que no pudo el kirchnerismo, o Cristina, es culpa nuestra. Digo, para hacer ese ejercicio de autocrítica, ¿no? Esa pregunta. Y esto se da, yo en la militancia territorial me lo crucé mucho, no se da solamente con los presidentes o con los grandes líderes, se da en células pequeñas. Pasa mucho en el gremio, creo que lo mencionamos alguna vez, ¿no? Cuando nosotros criticamos a tal o cual dirigente sindical, pasamos por alto que en general la base que representa tiene más o menos las mismas contradicciones que tiene el delegado. El afiliado que no hace nada por un compañero de laburo, que no se compromete, no participa en ninguna reunión y se la pasa sacándole mano al delegado, que tendrá sus quilombos, yo no digo que sea un héroe, pero que va a las reuniones, le dedica tiempo y afloja en la medida en que su base afloja. El vecino que no se suma a las reuniones o a los talleres o a las fiestas que se organizan en Fomento, en la sociedad de Fomento, en los clubes de barrio, y te dice que son todos chorros lo de la comisión vecinal, que no lo hacen para el barrio, lo hacen para ellos mismos. ¿Y vos qué hacés? Todo para vos mismo, ¿no? Entonces muchas veces lo que criticamos como fuerza social en nuestros dirigentes es algo que está en nosotros. Y lo que podemos también es algo que es una virtud nuestra. También se ve esta lógica operando cuando hablamos de los traidores o de los corruptos. Solo puede haber traición cuando hay una base que no participa o es un proceso de baja densidad política. Yo siempre pienso cuando hablan de eso, no, el problema son los traidores. ¿Se imaginan al Che Guevara diciéndole a un grupo de campesinos en armas cubanos: che, muchachos, en vez de hacer la revolución, ¿por qué no vamos a Miami? Lo linchan a Che Guevara, ¿se entiende? No, lo menciono al Che porque es uno de los intentos de personalizar un proceso, ¿no? Mirá que es un proceso social que no tiene que ver solo con el Che Guevara. El Che Guevara es un punto alto en donde se condensan valores y anhelos, pero había un pueblo convencido. Y hay traidores en la revolución cubana, no es que no existen los traidores, pero que si el proceso es fuerte políticamente hablando, no hay traición que pueda con eso. Hay un caso muy famoso de el general Ochoa, después búsquenlo, por ahí le dediquemos algún capítulo, ¿no? Lo fusilaron, pero porque el pueblo lo enjuició y definió pena de muerte al traidor a la revolución. Estaba haciendo arreglos con el narcotráfico en Angola. Lo mandaron a ayudar a la revolución en Angola y el tipo estaba haciendo guita con el narco angoleño y haciendo quedar mal a la revolución frente al mundo. Pero bueno, digo, este es el ejemplo de lo que le pasa a un traidor cuando el proceso político es muy fuerte. Cuando el dirigente social chorea o el de la comisión chorea, en general lo que hay es que antes hubo un abandono de la participación. Si está lleno de participación es imposible que choree. Lo linchan, no se puede. Me parece que sobre ese abandono de nuestra participación es que se dan todos esos elementos más miserables de los dirigentes, sobre la base de que la participación se va. Dicho todo esto,
de que los líderes son procesos populares, sintetizan, igual hay que valorar muchísimo a nuestros líderes y a nuestros caudillos y a nuestros referentes como personas, porque ellos le pegan y le dan, no, Infran se tiró un pedo, Perón, no sé qué. Igual hay que protegerlo porque construir un caudillo, construir un líder, sintetizar en una persona, es un proceso histórico que no se da de la noche a la mañana. Requiere confrontación, lucha, victoria, que te raspen, raspar, y lleva mucho tiempo. Entonces cuando te voltean a Cristina o te voltean a cualquier caudillo, es muy complicado volver a armar una persona que sintetice. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por lo tanto, esto lo vamos a decir una sola vez porque después vamos a hacer muchos capítulos hablando de grandes personalidades. Siempre está esta concepción de fondo. Pero igual hay que defenderlos como grandes personalidades. Son nuestros líderes, es lo que supimos construir con nuestros límites y nuestras virtudes. Así que al gran Gildo Infran, nuestro caudillo, y al gran pueblo formoseño, Rojo Zapucay. Ahí van los cosecheros, rumbo, Chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el Chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo.
saludaron así. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sabemos qué hora es. Esperemos que no sufran tanto el calor. Bueno, este es el capítulo número 7, como escucharon los audios, es un tema el de hoy sobre Formosa, los formoseños, un poquito de historia y sobre su gobierno peronista de hace casi prácticamente 30 años. Recuerden que esto, bueno, es una biblioteca popular, es una red comunitaria que funciona dentro de una biblioteca popular en la zona sur de Bajo Flores. Fue una gran columna, a mí me gustó un montón la columna de hoy. La investigación que hizo Manu fue muy rica, no conocía muchas cosas, desconocía por completo el origen de Ifrán, que es hijo de guaraníes, hijo de paraguayos, el surgimiento de la provincia por mandato de Perón en el 55, y lo del IAPI formoseño que se sigue sosteniendo hasta ahora. Imagino que quizás sea uno de sus fuentes de financiamiento de la provincia. Su constante alegoría hacia lo comunitario, hacia lo territorial, hacia lo peronista, hacia la ideología peronista. Esa huella maoísta, ¿no? A mí siempre me genera mucha curiosidad. Hay muy poca información también de ese periodo. Lo que está bueno también es que contactamos con un compañero formoseño, porque al toque que pensamos esta columna, que creíamos que venía muy bien en momentos de la interna y ausencias de programa, ¿no? En momentos de ausencias de programa viene muy bien ver un modelo funcionando, sucediendo, victorioso, exitoso, por donde se lo mire, para a ver si dinamizamos un poco la discusión, empezamos a hablar de los aspectos de la vida social y no tanto de las personas. Hablamos con un compañero de allá, que obviamente sabe mil más que nosotros, porque es un compañero que milita en los barrios, que está al frente de un polideportivo, De un club que es parte de la gestión, y le preguntamos, más allá de la perspectiva histórica, cómo está eso hoy, cómo lo está viendo, y nos respondió lo siguiente. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Saludos acá desde Formosa. Estamos con unos trabajos también territoriales acá, de inauguraciones de obra para varias localidades de la provincia, así que estamos muy contentos. Y bueno, más allá de, como veníamos charlando, las cuestiones comunitarias, ¿no? Que es lo que creemos nosotros que es el foco y el quid de la cuestión, porque uno debe fortalecerse, hacerse fuerte en sus raíces, construir comunidades de su identidad, desde un sentido de pertenencia, de una idiosincrasia propia, para que estos chamullos, estos discursos de divisiones o de hacernos creer otra realidad que no es la que vivimos, no nos afecten, no nos perjudiquen y no nos sigan quitando lo que le es propio a cada territorio, a cada provincia, a la patria en general, que es lo que está siempre en juego cuando llegan grupos como estos que venden gato por liebre. Así que nosotros creemos firmemente en creer en uno mismo, en creer en la comunidad, en creer en el barrio, en el comunitarismo, en la solidaridad, como por ahí hablamos siempre acá con Gildo, que le habla siempre al pueblo, porque está hoy en las inauguraciones, va a estar en contacto con su pueblo, todos los días sale, recorre, charla, ayer se reunió con todos los intendentes y con los diputados y concejales de toda la provincia. Creemos que en esa manera de hacer política, que la política es justamente eso, es una forma de lucha para defender los intereses en este caso, de nuestra provincia, que viene vapuleada, viene ninguneada por un gobierno totalmente ausente en todos los espacios, arista que tendría que haber estado más enfocado. Obviamente es un gobierno que vino para esto, es un grupo de tareas desde que llegaron, porque tienen objetivos claros en el sobreendeudamiento, hiperendeudamiento y quita de derechos. Así que nosotros acá luchamos por eso, y justamente creemos que esa es la lucha, esa es la forma de dar la batalla para hacernos fuertes desde nuestro lugar, cada uno en el lugar que le toque estar, la parte privada, el empresario, el comerciante, el emprendedor, el turismo, la ganadería, la agricultura, el compañero que está en las unidades básicas, en los clubes, en las capillas, a nivel religioso en las iglesias. Creemos que cada uno desde su espacio, sabiéndose qué somos y para qué estamos, es donde se da la lucha. Así que confiamos firmemente en eso, y es por eso que creemos que en Formosa se da un espacio muy esclarecido y muy agradecido también, siendo consciente de nuestra realidad, una provincia muy joven, prácticamente desde el 2003 para acá, con una
reparación histórica gracias a Néstor Kirchner, que después de muchos años de hacernos creer o hacerle creer a Argentina que Formosa era una provincia inviable, que está al norte, allá en la frontera, no se puede hacer nada. Entonces con esos discursos así te van sacando derechos, te van sacando cosas que uno merece como argentino, como provincia. Entonces venimos de ese hito histórico, creciendo mucho, obviamente por decisiones políticas acertadas del gobernador acá de Gildo en cuanto a lo social, lo comunitario, en cuanto a la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, la ciencia y la tecnología. Últimamente tenemos hace poquito tiempo, este año, se ha definido nuestra nueva constitución dando muy fuertemente respaldo a los derechos de cuarta generación, la ciencia, la tecnología, la digitalización. Así que es lo que nosotros defendemos y por lo que peleamos, porque creemos firmemente que uno solamente lucha y defiende y ama lo que conoce, así que vamos descubriéndonos y sabiendo lo que nos es útil, lo que nos sirve, lo que nos hace bien, lo que es para el formoseño, y defendiendo eso, peleando Gildo acá en la provincia como gobernador, también como un referente de gobernadores del norte o del NEA-NOA, y también como presidente del Congreso Nacional Justicialista, que creemos, obviamente la partidización es parte de la lucha y de estar presente como una herramienta electoral, pero somos parte de un movimiento nacional con identidad, con creencias, con vivencia, con ideología, con una doctrina que nos guía, así que profundamente humanista y cristiano también, que es lo que nos aferra a tener la conciencia, no sé si de clase, pero la conciencia por uno mismo, por la familia, por la comunidad, por el otro, por el prójimo, por el vecino, y que entre todos construyamos siempre lo que deseamos para nosotros y para nuestro futuro. Y también creemos que esa consolidación de las estructuras por la toma de decisiones positivas para el formoseño, para el ciudadano. Hablaba ahí el compañero hace un rato del Hospital de Medicina Nuclear y de Radioterapia, que lo tenemos acá en la provincia y que es por y para el formoseño, y que también, si viene cualquier hermano de otra provincia, de otro país, obviamente que también es atendido, es alcanzado por estas decisiones, y que son cuestiones de vida o muerte, por supuesto, porque son situaciones límites, y bueno, es un servicio, una infraestructura terrible que está al servicio de la comunidad de nivel impresionante. Bueno, Formosa tiene o trabaja en la parte de medicina o de salud con niveles de complejidad. Tenemos centros de salud en cada barrio. Después esos centros de salud se nuclean en los barrios más grandes con una sede central que está en contacto continuo con esos centros de salud o de atenciones primarias. Después tenemos los hospitales, y después tenemos ya los hospitales de alta complejidad, que son el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón y el Hospital Evita. Y hoy por hoy el Hospital de Medicina Nuclear, también tenemos el Polo Científico, el Politécnico, donde se desarrollan carreras en cuanto a la ciencia y la tecnología, de mecatrónica, de robótica, de telecomunicaciones, de química industrial, con docencia formoseña y con nuevos profesionales formoseños que creemos que es eso del desarrollarse uno para su pueblo, ¿no? De no importar, sino que ni que evitar también la fuga, ¿no? La fuga de cerebro, como decíamos, que en cuanto a la formación de profesionales para que seamos preparados en nuestra tierra para desarrollarnos en nuestra tierra. Muy interesante. El compañero se llama Jesús López. Recuerden que es de Formosa, lo habrán notado por su acento. Les agradecemos tanto a Mariana como a Jesús por tanta generosidad, porque, bueno, saben que esto es muy humilde. Muy interesante todo lo que nos ha dicho Jesús para repensar nuestra perspectiva y porteñocéntrica que tenemos de la situación, ¿no? Esta parte del programa siempre ustedes saben que es de coyuntura. Me parece que algo importante que pasó, que es el tema que vamos a agarrar y darle, fue todo lo de nuestra interna, que a mí es lo que más me desvela, por lo menos, porque es cómo va surgiendo un nuevo proyecto que yo creo que tarde o temprano, por lo autodestructivo de este gobierno, en algún momento vamos a aparecer, vamos a quedar parados si tenemos bien armado. Y me preocupa mucho llegar como llegamos con Alberto, que fue saquémoslo y después vemos. Y no veo todavía en esta dinámica de la interna, que yo creo que es necesaria y no le tengo miedo, nadie acá le teme a eso, ni nos parece algo, siempre hubo internas en el movimiento y está bien, eso dinamiza el peronismo y parte de la elaboración de un programa es eso. Esta semana hubo un quilombo importante en Quilmes
casi simultáneo con la semana anterior, uno en Lanús. Ambos municipios gobernados por intendentes full cámpora, ¿no? Que es Julián Álvarez en Lanús y Mayra Mendoza en Quilmes. El quilombo de Lanús, lo cuento brevemente, salarios municipales muy bajos, hay un achicamiento de la caja, obviamente por el gobierno, por culpa del gobierno nacional, y hubo despidos previo a la Navidad, sobre todo en sectores de barrido, que son puestos que están en el municipio, pero que tienen que ver con luchas de los movimientos sociales, de la UTEP, del MTE y distintos movimientos sociales que hay en Lanús, que hay un montón, Movimiento Evita, etcétera, que forman parte de esas tareas municipales por una lucha que han dado. Hubo manifestaciones de esos movimientos, prendieron fuego un árbol de Navidad, o sea, manifestaciones intensas en la puerta del municipio, y se armó todo un debate dentro de Lanús sobre si es conveniente, si esto está fogoneado por la derecha, si es una operación de Axel Kicillof. Qué picante que son los pibes con un gobierno peronista. Esto es lo que dicen muchos compañeros, esa línea está. Simultáneamente son aparece picante con un gobierno peronista, pero cuando tenemos que salir, por ejemplo, ahora en diciembre por la catástrofe económica que estamos sufriendo, no los veo, no se los veo, no lo vemos. Y en Quilmes sucedió simultáneamente algo muy parecido, pero con los trapitos. Mayra Mendoza, el municipio de Quilmes, decidió generar como una especie de QR para cobrar el estacionamiento en ciertos lugares, lo cual le saca la caja a los trapitos que están nucleados en el MTE, que antes, hace algunos años, Grabois conducía o era uno de los referentes. Hoy él ya no se hace cargo de eso. Sin embargo, salió a dar la cara por ellos, que al verse perjudicados por este QR y esta caja que pasaría a ser municipal y dejaría de ser de los trapitos, también una movilización intensa, picante, que terminó con una represión. Y bueno, nada, circularon audios, la charla entre Mayra y Grabois. Yo, por lo que conozco del territorio, hay tensiones latentes hace un montón, y a mí me parece que esto es un emergente de una situación que ya estaba dada, que es que los movimientos sociales van con el que les pone la plata. Fueron con Carolina Stanley, ¿no? Toda la militancia más social es muy economicista. No quiero decir todas, pero en general pasa esto. Allá por el 2001 las organizaciones sociales tenían, vos lo escuchabas hablar a Costec y Santillán y eran una cosa, cuadros de la puta madre, la patria grande, ¿no? Y de un tiempo a esta parte se han vuelto organizaciones que en su funcionamiento tienen como objetivo final, principal y casi te diría único, la obtención de un recurso. No está mal, la gente está hecha pelota. Yo me acuerdo haber en un relevamiento hace mucho conocido a una vecina de Lanús que me decía, mirá, estoy con Grindetti porque yo tengo un comedor y la cámpora me odia porque yo estuve con la gestión de no sé quién, entonces si yo no me quedo de este lado me quedo sin el comedor, ¿qué hago? Me decía, ¿no? O sea, es un quilombo. Es difícil responderle. No supe qué responderle, me acuerdo. No supe qué responderle. Bueno, esa lógica, que es coherente dentro de la compañera que hace el merendero, compañera o señora del PRO que hace el merendero, es una lógica que está súper metida en los movimientos sociales. Si el puntero es una forma despectiva de decirle, si el compañero referente vuelve al barrio después de la reunión en el municipio, sin el bolsón de comida, sin las chapas para el club o lo que sea, deja de ser el referente. O sea, él es representante de ese movimiento por eso, porque consigue las cosas, ¿no? Ahí es esa dinámica. Y me parece que eso no lo maneja ni Grabois. Entonces, cuando le cortan el recurso, la respuesta y la reacción es hacerle quilombo al que se los cortó. Siempre fue así. Y le van a hacer quilombo a Milei, pero Milei no viaja a los planes sociales, ¿eh? Milei los planes sociales los mantiene casi. Yo creo que hay que seguir discutiendo el tema del papel de las organizaciones sociales en todo sentido. En el sentido de cuál es su objetivo principal, ¿no? Cuál es su estrategia, cuál es el sentido de existencia, porque desconozco si es solamente para recibir un apoyo económico y seguir subsistiendo. Me parece que tiene que haber otros objetivos. Yo no soy militante de organizaciones sociales y estaría bueno quizás invitar
o llamar a alguien dirigente, pero también a aquellas personas que son directamente personas que reciben y que no tienen una militancia muy activa. ¿Cuál es el pensamiento y cuál es su objetivo? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su idea de país? Porque insisto mucho en que hay que dejar de discutir, como habías dicho vos muchas veces, lo sectorial, ¿no? Hay que tratar de discutir tu papel en este lugar y tu perspectiva de país, ¿no? A eso me refiero. Sí, muchos compañeros. Yo hablé con referentes de algunos movimientos sociales que me decían que la base votaba a Milei y no sabían cómo hacer. Compañeros, muchos referentes que sí por ahí tienen esta perspectiva política y les pasaba que en las bases no podían discutir la línea política, armar cuadros, ¿no? Un compañero de La Dignidad era uno de los movimientos sociales que yo más le he visto hacer cosas, ambulancias propias, ¿viste? Cosas que me parecían espectaculares. Y cine debate, ¿no? Con los sectores más golpeados, era una cosa impresionante. Y el tipo me decía que se te arman tribus y no sabes cómo controlarlo. Bueno, ahí creo que me parece que, no sé, el único objetivo, yo insisto, no soy militante de organizaciones sociales y por lo que venimos viendo desde afuera, al tener simplemente un objetivo económico. Cuando organizás con la panza. Claro, es no tenés una base, un objetivo, una estrategia política, no tenés más allá de solamente poder comer o del bolso o un plan social. Al haber solamente eso, se descompone más. No es que se descompone menos, parece que se descompone cada vez más. Justamente las bases, la mayoría de las bases votaron y bancan a Milei. Yo recuerdo hace muy poco, cuando trabajaba con un compañero en una escuela, era auxiliar el chabón, y me invitó al barrio, que es Villa 20 de Lugano, y los pibes que estaban ahí, algunos bancaban a Milei, y el chabón cartoneaba al flaco. Yo tengo varios debates o una contradicción. Primero, me parece muy fuerte considerar que las organizaciones sociales, sus dirigentes, se van para cualquier lado que te dé guita. Por ejemplo, habías dicho vos, tajante, sí. Habías dicho sobre Stanley, por ejemplo, en aquel momento Grabois era el dirigente principal que había acordado cierto acuerdo económico. Y por otro lado, digo, ojo que esa crítica lo escucho muchas veces también de las bases de afiliados, de trabajadores de cualquier sindicato, cuando dicen, pero mi dirigente principal discute con el jefe de la empresa o con el dueño de la empresa. Y hermano, sí, tiene que discutir se tiene que sentar a discutir con el empresario. No, además el economicismo de los sindicatos es igual que el de los movimientos sociales. El que les da está. Claro. Cerré mi paritaria, nos vemos en el corso. Claro, exactamente. Con todo el respeto, no son todos los Sí, por compañeros supuesto, así, con todo el respeto que hay. Pero es casi que la definición del sindicato es esa, la definición del movimiento social. De hecho, Grabois, cuando sale a explicar lo de Stanley, lo sale a defender. Dice, ¿qué quiere que haga? ¿Que nos quedemos sin morfar? Sí, exactamente. Por eso creo que tiene que haber objetivos más allá de lo sectorial, como has dicho vos, con una perspectiva patriótica, con una perspectiva de país. No creo que, si nosotros no metemos todo eso, sí va a seguir siendo divisionista, sectorial, y vamos a terminar en la nuestra como hizo Grabois, como hace cualquier sindicato. Por eso para mí es un error de Mayra y de Julián. Porque nuestro proyecto político no puede nunca no contemplar esos sectores que son los descamisados de hoy, ¿no? Porque ellos le acusan que el movimiento Evita cerró con Axel, entonces, o sea, el repliegue de la cámpora sobre sí mismo, ¿no? Para mí hay algo de eso, de que la caja que estaba repartida con movimientos sociales y ping, se corta y pasa a ser solo de la cámpora. Y que la cámpora viene cortando puentes y alianzas con distintos sectores, me da la sensación. Antes la cámpora contenía todo, ¿no? Como que muchas organizaciones eran satélites, estaban contenidos en alianzas. Pero me parece que empieza a haber ahora ruptura con eso, y a Axel se le presenta el problema de que le llegan de todos lados sectores, estos satélites llegan, y muchas veces la cámpora ha purgado algunos sectores porque eran, ¿viste? Y todo eso se le va acercando a Axel, y hay que ver si también lo puede conducir, porque el axelismo, este movimiento de derecho al futuro, todavía no existe, pero tenés de todo. Compañeros impresionantes que están con Axel, que no son de Axel porque Axel no tiene fuerza propia,
y bueno, un montón de cosas que andan Sí, dando sí, vuelta. sí. Esperemos que que se siga purgando si es necesario. Yo creo que es necesaria una purga. Sí, los Un gobernadores, sí, hay que ver una purga o un reordenamiento de las fuerzas, me parece a mí, ¿no? No, yo quiero una purga. Yo quiero una No purga. quiero diputado ni senador. Igual insisto en esta idea que vengo tratando de fortalecer o de encontrar, en que ya no hay más momentos de dirigentes, sino sí momentos de sectores que venimos desmovilizados. Me parece que basta de pensar basta de pensar en Cristina y en Axel. A eso me refiero con basta de dirigentes. Sí. Utilicemos nuestra propia fuerza. El contenido temático tuyo de hoy, en los últimos minutos, fueron muy claros, muy esclarecedores para mí, y creo que viene por ese lado. Sí, Creo sí. que viene por una cuestión de dejar de estar desmovilizados, dejar de pensar que la salida la tiene un iluminado o una iluminada, y ojalá que Axel esto. Yo no estoy de acuerdo, porque encima vamos a ir viendo que en esta situación de putrefacción del sistema político, en la cual el gobierno está en su salsa porque votan lo que quieren a su libre deseo y no sobre un proyecto político en la cual fueron votados. Yo creo que esto se va a seguir sosteniendo a lo largo de un periodo muy largo, muy prolongado, y que justamente tenemos que empezar a movilizarnos, simplemente eso. Tal cual. Porque de hecho, ahora que te decía y te escuchaba, si estas alianzas de sectores con representatividad todavía en la sociedad, sindicatos, movimientos sociales, también sumo a los gobernadores, si estas alianzas se van reconfigurando, pero sobre la base de que no hay ningún programa, ya viene mal parido. ¿Qué? ¿Sobre la base de qué? De una caja que tendremos. Definitivamente. Entonces Definitivamente. vos decís, yo me junto, voy con Axel, ¿pero por qué? Porque me da esto. Pero si no sabes ni por qué programa vas, Efectivamente. ya estamos, o sea, cuando quiera gobernar y armar el programa, o se le desarma todo, o no puede porque lo que armó está en función de otra cosa. Todavía estamos a tiempo de ir elaborando eso, pero es complicado empezar a reconfigurar las alianzas sin eso. Los gobernadores también son un punto interesante. ¿Para dónde van a jugar? ¿Para dónde van a jugar y cómo la ven ellos? Le Porque fue mal a los gobernadores que Sí. Cristina puso, ¿no? O sea, y hubo una reunión el otro día de una liga de gobernadores con Axel, ¿viste? Con Axel. Bueno, se juntó con Gil. en la cual no pronunciaron en ningún momento a Cristina. Ah, no sabía. No, en ninguno. ¿Cómo sabes tenés a alguien de la cámpora? Dice. No. Y bueno, por mí, feliz año, Feliz año. feliz Navidad. Gracias a los compañeros que aportaron información, datos, porque en esta columna participaron mucha gente, no lo nombré, o que mandan mensajes, audios. Así que, bueno, esperemos que les haya gustado este pequeño programa que hicimos en unos pequeños meses con estas herramientas que tenemos, y esperemos mejorar para el año próximo, y esperemos mayor movilización de las masas y protagonismo de las masas en lo político, en lo social, en todo. Bien, ¿con qué tema cerramos, Beto? No me digas. No sé, no tengo idea. ¿Será? ¿Será? Nos vemos, compa.